Bienvenidos a esta actividad. Mi nombre es Luis Felipe Calderón Brán, soy académico docente de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas en el campus central y en la sede de Escuintla. El día de hoy vamos a ver algo relativo a la modalidad de graduación denominada estudio de caso. El objetivo de este video es informar a evaluadores, revisores, asesores y otras personas las características generales de la modalidad de graduación denominada estudio de caso. Esto lo vamos a ver desde el punto de vista de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. En primer lugar, vamos a definir qué es un caso. Un caso es considerado un evento, algo que aconteció, que durante su desarrollo generó información y experiencias que son dignas de ser sistematizadas para su posterior divulgación. Esto previa descripción, previo análisis y discusión detallada del contenido del caso que estemos sometiendo a estudio. Ejemplos de caso tenemos la implementación de un cultivo en una región donde no se había probado, un cambio de tecnología en X o Y cultivo, un proceso de certificación y también la transferencia de tecnología. Dentro de las generalidades del estudio de caso tenemos que se trata de un método científico, un método de investigación bastante relevante y que tiene influencia en el desarrollo de la ciencia. Y como tal implica un proceso de indagación, de averiguación, de compilación de información, caracterizado por un análisis sistemático profundo. En general incluye eventos que acontecieron, que se realizaron en el pasado. Se puede incluir casos de índole cuantitativo y de índole cualitativo. La Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas aplica el concepto a todos aquellos eventos que han acontecido en el pasado y que por diversas razones no fueron editados, es decir, están inéditos, guardados en un archivo, perdiendo tiempo, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Como requisito, los casos deben poseer un enfoque, en nuestro caso, agrícola y ambiental, y ofrecer, por supuesto, resultados. Sean estos resultados que hayan provocado algún incremento en la producción o no hayan provocado un resultado positivo, que también se pueden aceptar como estudios de caso. El contenido de este video pues incluye el enfoque, la estructura y aspectos puramente metodológicos del proceso. En cuanto al enfoque del estudio, este va dirigido a estudiantes trabajadores. Es decir, ¿qué es un estudiante trabajador? Son aquellos estudiantes que paralelo a su formación académica en la universidad, específicamente en nuestra facultad de Ciencias Ambientales y Agrícola, desempeñan actividades laborales en el sector agrícola y ambiental. Y esto pues ha sido un aspecto que les ha dificultado graduarse, debido a que por ser trabajadores, pues en muchos casos, en la mayoría de los casos, les es muy difícil solicitar un permiso de 6 meses para ir a realizar una tesis o a realizar alguna otra actividad de investigación que pueda aplicar para hacer un curso de graduación. El primer paso que tiene que hacer el estudiante es que tiene que gestionar con la empresa donde se generó la información la aprobación para poder sistematizar y posteriormente publicar la información que se pretende sistematizar. Si la empresa no autoriza esto, pues definitivamente el trabajo no se puede realizar como esta metodología. Requisito indispensable es que el estudiante haya participado en la ejecución del tema o el trabajo que está sujeto
a análisis y a ser sistematizado en relativamente poco tiempo. Si el estudiante no participó, tampoco puede ser aceptado. El objetivo de la modalidad es entonces facilitar a estos estudiantes trabajadores el cumplimiento de este requisito, ¿verdad? Que es un requisito de graduación. En este caso estamos hablando de estudio de caso. Esto se logrará a través de la sistematización de una experiencia de índole laboral relacionada con su formación académica, y recordemos de que tiene que estar dentro de los límites de lo agrícola y lo ambiental. En cuanto a la estructura del estudio de caso, pues este cuenta con una introducción, ¿sí? Una introducción, una revisión de literatura que incluye dos componentes: la consulta bibliográfica puramente dicha, y también tiene que tener antecedentes muy relacionados o totalmente relacionados con el tema que se está sistematizando. El contexto, pues, es el escenario donde se va o se realizó el evento que se pretende sistematizar. En cuanto al contexto, pues este tiene la función de limitar el estudio, definir el caso a profundidad, plantear el escenario, la localización, las condiciones tanto ambientales, económicas, políticas y sociales que pudieron haber inspirado realizar esta actividad. En cuanto a los objetivos pues son muy similares a lo que se realiza en cualquier otro de los trabajos de graduación, con la diferencia de que en este caso se recomiendan objetivos como por ejemplo verbos, como por ejemplo conocer en infinitivo, ¿verdad? Como en las otras modalidades, documentar, sistematizar, analizar y rescatar. Que de hecho lo que vamos a hacer con estos trabajos es rescatar esa información, ¿verdad? Que no ha sido editada, que está inédita. Aspectos metodológicos del estudio de caso. La metodología pues lleva implícito el diseño de instrumentos y procedimientos, al igual que un proceso de recolección de datos, ¿verdad? Lo cual tiene que tener una evidencia documental. Pueden ser entrevistas con personas que participaron en la actividad cuando se realizó, y por supuesto también la observación directa del estudiante que está pretendiendo graduarse con un estudio de caso. Tiene que incluir un cronograma de actividades. Ese cronograma de actividades tiene que ser el estudiante muy metódico y cumplirlo en los plazos que se planteó. Variables de estudio hace referencia a qué variables o a qué componentes son a los que se les va a someter al estudio de caso, al análisis de este estudio de caso, para poder generar resultados por variable de estudio. También la información pues tiene que ser muy bien analizada a profundidad. En cuanto a la estructura del anteproyecto, aquí tenemos esta diapositiva que nos muestra que tiene 8 componentes en total, ¿verdad? Sin tomar en cuenta la carátula, los índices, el índice de tablas, el índice de figuras, el índice general. Comienza entonces con la introducción. Posteriormente tenemos la revisión de literatura, que recordemos que lleva implícito los antecedentes, el contexto como tal, ¿sí? La descripción del contexto. Ese contexto lo tenemos que describir adecuadamente, porque constituye la razón de ser del por qué realizar un estudio de caso. La justificación pues es lo que nos va a estar indicando por qué es importante sistematizar esta información. En cuanto a los objetivos, pues como
todos los trabajos de investigación puede llevar objetivos generales y específicos, y dependiendo de la naturaleza o el criterio podría tener únicamente un objetivo general, pero es deseable que hayan objetivos específicos para diluir la información que contiene el objetivo general. En cuanto a la metodología, pues incluye el diseño de instrumentos y procedimientos, los procesos de recolección de datos que se utilizaron, el cronograma de actividades, las variables de estudio que van a ser sujetas a este trabajo, analizar la información a profundidad, la bibliografía y los anexos. En cuanto a la estructura final del informe, pues la estructura final es muy similar a la anterior, con la diferencia de que la estructura final pues ya lleva en los resultados y discusión la intervención. Vamos a hablar en un momentito de qué se trata la intervención. También lleva conclusiones, recomendaciones, bibliografías, anexos, ¿verdad? Entonces, en lo relativo a la información, pues ahí tenemos por lo menos cinco componentes. El primero sería cuáles fueron las actividades del proceso. El segundo serían las secuencias en el tiempo de las actividades, ¿verdad? Que haya coherencia entre la secuencia del tiempo de las actividades, ¿sí? El punto 3 sería el papel que desempeñó cada uno de los actores que participaron en el desarrollo del evento en el pasado. El punto 4 serían los métodos empleados en las actividades que se realizaron. Y el punto 5, medios y recursos empleados en el desarrollo de las actividades. Estos recursos pues hace referencia a recursos humanos, materiales, financieros principalmente. Aquí tenemos algunos ejemplos. El primero de ellos pues aparece en este momento el título que dice Análisis de la implementación de escáner en la inspección de productos agropecuarios en el Aeropuerto Internacional La Aurora. En el año 2009-2010 fue que se ejecutó esa actividad y fue documentado posteriormente por el estudiante Edgar Chinchilla, ¿verdad? Quien tiene experiencia laboral en OIRSA como inspector fitosanitario. O sea, ahí vemos la relación del estudiante con el tema planteado. La intervención pues constituyó lo siguiente, ¿verdad? En el Aeropuerto Nacional La Aurora se implementó en el año 2009-2010 la utilización del escáner de rayos X para inspección de equipaje en vuelos comerciales, y el objetivo era determinar y analizar si hubo impacto significativo en el decomiso de frutas que pudieran estar entrando de manera ilegal, ¿verdad? Utilizando, por supuesto, la tecnología de escáner que acabamos de mencionar. Y aquí tenemos otro ejemplo. El título es Implementación de un método de manejo de la pudrición gris de la flor de macadamia en la finca Patzulín, el Palmar, Quetzaltenango. El estudiante fue Daniel Colomo. Su experiencia laboral pues es en frutales y específicamente trabaja en macadamia, y participó también en el evento que se está planteando con estudio de caso. En cuanto a la intervención, pues no se manejaba la enfermedad en la finca que se menciona, Patzulín. A partir del año 2003 a 2007 se implementaron prácticas para manejar la enfermedad, pero no estaba documentado los resultados. Entonces el objetivo de este trabajo fue describir las implicaciones agronómicas y económicas de manejar la enfermedad en el cultivo de la finca, en el cultivo de macadamia en la finca Patzulín. Otro ejemplo, por ejemplo, acá lo tenemos, es un trabajo bastante interesante, es un trabajo en pasto, específicamente en un campo de golf, ¿verdad? Y muchos dirán qué tan complicado puede estar trabajando grama, pero realmente las exigencias de la calidad de la grama en los campos de golf es bastante fuerte. Entonces el trabajo se tituló Control del patógeno Rhizoctonia solani en césped de campo de golf, variedad
Bentgrass 193. Eso aconteció en el año 2008-2010. El estudiante fue Edgar Marroquín, cuya experiencia laboral es el superintendente del campo de golf, donde se realizó la investigación. La intervención pues consistió en la implementación de planes fitosanitarios para el manejo de la enfermedad a partir del año 2008. El objetivo fue analizar la enfermedad en los años 2008 y 2010 bajo la influencia de los planes fitosanitarios que en su momento se plantearon. Con esto estoy terminando mi participación. Agradezco su atención en nombre de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Ready.